Este, debemos vernos atrapados en la montaña rusa de la emoción y temor, dejando que nuestros sentimientos determinen lo que sucede alrededor nuestro, lo que estamos experimentando y lo que nos dice que vendrá. Al comenzar nuestro estudio, nos hicimos la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos: ¿por qué están atemorizados? Luego vimos quién es Dios, las verdades acerca de Él y su Hijo, que nos dan la seguridad al creer en su promesa: yo estoy contigo. Exploramos un poco lo que es conocer y confiar en aquel que está presente con nosotros en cada tormenta. En la tercera semana de nuestro estudio vimos el temor que somete y vence todos los demás temores, el temor del Señor. En la cuarta semana vimos cómo vencer el temor al hombre que amenaza con mantenernos cautivos. Luego, la semana pasada vimos cómo podemos manejar el temor a la muerte. Esta semana queremos ver cómo una persona puede vencer de manera práctica el temor a la incertidumbre y la ansiedad acerca de los asuntos de la vida diaria, viviendo momento a momento en el temor del Señor. Que Dios utilice este estudio de tal manera que te encuentres viviendo la vida victoriosa, caminando confiadamente en la luz de la vida. Juan 8:12 dice: Jesús les dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces ahora estamos en la página 82 y en esta página nos dice que observemos: Dios nunca quiso que la gente caminara en la oscuridad. La oscuridad es la matriz de donde nace el temor. Dice que leamos Isaías 50, versículo 10 y Salmo 27, 1 al 3 y Juan 8:2 en voz alta. Y dice que subrayemos ustedes, mí, mis, yo, les. Y dibuje un semicírculo sobre la palabra tinieblas y también que dibuje un círculo irregular alrededor de la frase temor del Señor, alrededor de la palabra temor. Entonces, voy a leer Isaías 50:10, que está aquí en el librito, y ustedes me dicen si tiene el librito, lo marca, si aparece la palabra ustedes, o mí, mis, yo, o les. Si también aparece la palabra tinieblas, entonces le ponen un semicírculo. Y si aparece la palabra temor del Señor, le ponen un círculo, pero aunque aquí lo pide estrellado, nosotros estamos haciéndolo no estrellado cuando se refiere al temor del Señor, para diferenciarlo. Entonces, así que mientras voy leyendo, ustedes me dicen, escúchenlo muy bien. Si lo tienen en el libro, excelente, lo marca. Buenos días, Ashley. Ahí le va a llegar una Buenos invitación. días. Buenos días. Ahí le va a llegar una invitación para que la acepte y para que pase con doña Rosy. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, entonces voy con Isaías 50:10. ¿Quién hay entre ustedes que tema al Señor, que siga la voz de su siervo, que ande en tinieblas y no tenga luz? Confíen en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Ok, ¿qué marcamos ahí entonces? Ustedes. Exactamente. Ok, muy bien. ¿Qué más marcamos? Había que marcar, Mm, ustedes, Nada más mi, ustedes, ajá. Hay mis, yo más. y les. Ajá. Y Mm, también temor al Señor y el semicírculo se habla de tinieblas. Ahí habla del temor al Señor. mm, Dice, confíe en el nombre del Señor, Ok, pero ahí dice no, confíen. Ajá, voy a volverlo a pero leer. no, Dice, ¿quién hay entre ustedes que tema al Señor, que qué oiga la tema. voz? Ajá, perdón. Ujú. Tema. Ah, exacto, tema al Señor. Esa palabra tema ahí va con un círculo
normal, un óvalo. Que oiga la voz de su siervo, que ande en tinieblas y no tenga luz. ¿Qué marcamos ahí? Otra palabra que haya que marcar. ¿Cuál sería? Que se marca con un semicírculo. Voy a volverlo a leer. ¿Quién hay entre ustedes que Tinieblas. tinieblas? Ujú. Exactamente, exactamente. Voy a volverlo a leer para todos. ¿Quién hay entre ustedes que tema al Señor, que oiga la voz de su siervo, que ande en tinieblas y no tenga luz? Confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Muy bien. Ahora seguimos con el Salmo 27, 1 al 3. Entonces, voy a leer el versículo 1. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Bien, entonces, ¿qué marcamos en este pasaje? En el versículo 1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Ok. ¿De es- quién temeré? ok. Entonces, ese temer, Mi, muy bien, lo marcamos, exacto, lo subrayamos, Y el temor que aparece aquí, ¿cuál y mi, ¿verdad? Hay dos exacto, veces mi. exacto, dos Mi y veces mi. es correcto. El Señor es mi luz, muy bien, y abajo, el Señor es la fortaleza de mi vida. Esos dos mi se marcan se subrayan. Y el temor que habla aquí, ¿cuál temor, a qué temor se refiere? Sí, no es el de Jehová, sino es el de los hombres, perdón. Exactamente, es Temor al correcto. mundo, el temor a... Sí, exacto. Ahí no, Entonces, sí, don Agustín. no, entonces temeré no se subraya. No, porque en este momento no nos están pidiendo No, que, no es el temor al Señor. sí, exacto, exacto. El versículo 2 dice, cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. ¿Qué marcamos en este versículo 2? Mis, Mi y mis, exactamente. Mi ¿Qué y más? mis, Y mis adversarios, exacto. mis Ex- y mis también. Exacto, Ahora exacto. una preguntita. Sí, claro. Y en el Sí, anterior que dice, ¿de quién tendré temor? Es una pregunta. O sea, ajá, temor tengo que tener al Señor. exacto, No, pero aquí no se está refiriendo a ese temor. Hola, no, doña Laura, perdón, don Agustín. Buenos no se días. preocupe. Buenos Este, días. ahí le mandan, le envían una invitación para, ajá, ok, perfecto. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, don Agustín, hablábamos. Ujú. Aquí está hablando del temor, no del temor del Señor, ¿verdad? Ajá. ¿De quién Eh, tendré temor si es del mundo? Ok. exacto, se refiere al temor del cual tenemos que vencer, ¿verdad? Ok. Sí, sí. Amén. Ujú. Ok, ya en el versículo 2 marcamos entonces, ¿verdad? Y el versículo 3 dice, si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. ¿Qué marcamos en este versículo? Aquí hay tres mi. Exacto, es correcto. Contra mí no temeré mi co- corazón, y si Exacto, contra mí se levanta guerra. exacto. Ujú. Tres. Entonces, estamos, ¿verdad? Ya marcamos lo que teníamos que Ujú. marcar. Ujú. Correcto. Y, y ahora estamos en la página 83 del libro y está Juan 8:12. Voy a leerlo. Jesús Ujú. les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué marcamos ahí? Tiniebla. Tinieblas, exactamente. Ujú. Y yo Ah, soy la luz ahí no, porque se refiere a quién. al Señor. Exacto. Y estamos marcando el yo que tiene que ver con nosotros. Ok. Sí. Ujú. Entonces, pero sí hay otros que tienen que ver, vamos a ver. No, está bien así. Muy bien. Ahora Ujú. va las palabras de discusión o las preguntas de discusión. ¿Qué aprendiste al marcar los pronombres como ustedes, mí y yo? Dice que nota las diferentes situaciones mencionadas en estos versículos. Por ejemplo, en el versículo Isaías 50:10, dice que le está preguntando que si hay alguno que anda en tinieblas y no tiene luz, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Según Isaías 50:10. Sí, oírla Ajá, es buscar al Señor, sí. exacto. Y usted dijo al Confíen en principio, al principio, ¿qué dijo? ¿Oír qué? oír oír Ajá, la voz de su siervo. El exacto. que Ahí, oiga la voz de su siervo. exacto. Ujú, Y ese su está en mayúscula en esta traducción, ¿verdad? ujú. ¿Saben por qué está en mayúscula? ¿A quién Porque se se le... refiere al Señor. Se Exacto, refiere. al Señor Jesucristo. Es correcto. Ujú, Entonces, eh, ¿quién hay entre ustedes que tema al Señor, que oiga la voz de su siervo? Entonces, en cuanto el temor de Dios aquí, vemos que estas personas o Isaías está hablando o preguntando que entre ellos, ¿quién hay que tiene temor del Señor y que oye la voz de su siervo? Aquí aprendemos algo que tiene que ver con el temor del Señor. ¿Qué sería como algo muy parecido al temor del Señor según esa primera parte de Isaías 50:10? sería muy parecido. ¿Qué sería? Dice, ¿quién hay entre ustedes que tema al Señor, que oiga la voz de su siervo? ¿Qué se parece al temor del Señor según lo que acabamos de leer? A ver. Sí. Es el respeto. Ajá, sí, es correcto, pero según esto, según esta parte de este versículo, Ever, ¿usted quiere decir algo? No, señor, no. Escuchen esta parte, dice, ¿quién hay entre ustedes que tema al Señor, que oiga la voz de su siervo? Según esta parte de este versículo, ¿qué es algo que es parecido al temor del Señor? La obediencia. Escuchar. Escuchar, Ajá. escuchar, sí. Ujú. ¿Escuchar la voz de quién? De Dios, Exacto. En este caso, ¿de quién es? de Jehová. De Isaías. Eh, Dice que oiga la voz de su siervo. Ah, sí, como hijo de ver, de Isaías. No, Ah, a mm, Cristo. de Cristo, porque ese su está con mayúscula en esta traducción Ujú, y significa que es una profecía acerca de Jesucristo. Ah, A ver, sí, es cierto. sí. Entonces, recuerden que a veces las profecías tienen dos alcances, ¿verdad? O está hablando de una persona y de otra a la vez. Entonces, a veces en Isaías su siervo se refiere al pueblo de Israel, pero a veces se hace obvio que se refiere a Jesucristo. ujú, Este es el caso aquí en, en- en este versículo 10, Isaías 50:10. Entonces, eh, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque a pesar de que tal vez hay personas que tienen temor del Señor y que oyen la voz de su siervo, ujú. ¿qué le puede suceder según ese versículo Isaías 50:10?
¿en dónde puede andar? ¿Y Sí, qué le es que puede? andarán tinieblas. Ajá, dice que puede andar en tinieblas y no tener qué, según ese versículo. No tiene luz, o sea, no ha aceptado al Señor, está en tinieblas. Ok, pero en este pasaje, sí, eso que usted No dice es tiene cierto. luz. Ajá, es cierto lo que usted ha mencionado, pero en este pasaje no se refiere a una persona que no está preguntando de una persona que no es salva, Hombre. ¿verdad? Porque dice, Ujú. ¿quién hay entre ustedes que tema al Ah, Señor, ya. que oiga la voz de su siervo, que ande en Mm, tinieblas y no tenga ujú, luz, ¿verdad? Aún conociendo al Señor, a veces ujú. Sí. hay momentos muy oscuros en la vida, ¿verdad? Ujú, ujú. Y uno le puede parecer que le falta luz o que no tiene luz, aunque quizás sí Correcto. la tenga, ¿verdad? Sí. Ujú. Sí, Entonces, ¿qué es que lo? es en un problema uno decir, Ajá, sí, en problemas uno pierde o pueda decir, o sea, no, ¿por qué me está pasando esto? O sea, o hasta desconfiar de muchas cosas, inclusive hay personas, he escuchado de ahí, que desconfían en ese momento de Dios y de dónde está Dios y de por qué les está sucediendo eso. La es- desconfianza en ese momento eh, le está pasando a uno o a alguna persona y tendría que uno hacer eso, escuchar la voz de Dios, orar es- y ujú, esperar en Dios. sí, sí. Y también a veces la situación es tan difícil ¿cómo les explico? Digamos, cuando uno no está en la situación, uno no lo ve tan difícil, Ujú, ¿verdad? ujú, Como Job decía, correcto. este, que, De oídas te había oído. Ujú, ajá, sí, pero no me refiero a eso que dijo Job, sino que Job le decía que el que sufre es como una lámpara despreciada al que está a sus anchas. O sea, ujú, la angustia es estar estrecho, es estar como entre la espada y ujú, la pared. Estar ujú, a sus anchas es estar sin angustia, ¿verdad? Y ujú, la persona que está sin angustia, a veces nosotros podemos despreciar al que sufre. De hecho, eso fue lo correcto. que hicieron los amigos de Job, ¿verdad? Ujú, Entonces, nosotros podemos ver que Job muchas veces tuvo muchos cuestionamientos, ¿verdad? Pero ujú, recuerde ujú, que Job tuvo 10 entierros, ¿verdad? De 7 ujú, hijos y 3 hijas, que de un solo se les fue. Perdió ujú, toda su economía ujú. y perdió su salud. Sí, O correcto. sea, aquello era devastador, porque perder un ser querido es devastador. Claro Y que sí. perder 10 seres queridos, No, imagínense, y además de eso, perder toda la economía, y además de eso, perder la salud. Y además de ajá, eso, tener amigos, entre comillas, que vienen a ujú, consolar y lo que hacen es hacer hacerle creer a Job que él está pasando todo eso porque ha pecado. Oiga, ujú. la cosa es bastante difícil. Es Ahí vemos en este tremendo. caso de Job que es un tiempo oscuro de la vida de Job, ¿verdad? Ujú, Y a veces nos puede pasar a nosotros, no todos somos iguales, ¿verdad? Pero sí, hay situaciones muy difíciles, muy, muy, muy difíciles, que para unos es más oscuro que para otros, ¿verdad? Entonces todo esto es bueno hablarlo porque retomando lo que Job dijo, que el que sufre eh, es como una lámpara despreciada al que está a sus anchas, a veces puede pasar, ¿verdad? mm, Entonces, cuando alguien sufre, cuando alguien tiene una pérdida, uno tiene que aprender a,
a orar y saber apoyar, ¿verdad? ujú, Animar y tratar de no despreciar a la persona, ¿verdad? A veces, como dice el proverbio, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Entonces, a veces es ujú, mejor hacer silencio o decir pocas palabras de apoyo y cuidado de que nosotros no vayamos a hacer sentir culpable a aquella persona que está sufriendo. Ahora, retomando Isaías, hermano Luis Fernando, estamos en la página 82 del libro y en Isaías 50:10. Tomando ese versículo, hermanos, eh, ¿qué es lo que debe hacer una persona que anda en tinieblas y no tiene luz, según Isaías 50:10? Apoyarse en Dios Exacto. ¿Y qué más? y Escuchar. confiar en el nombre del Señor y apoyarse en Él. Exacto. Confiar en el nombre del Señor y apoyarse en Él. Recordemos que el Ujú, nombre del Señor nos habla de cómo es Dios. Es una revelación de Dios, los nombres de Dios. amén, Nos hablan de la naturaleza de Dios. amén, Este, cada nombre de Dios es una revelación acerca de Él. El nombre de ujú, Dios es como la palabra de Dios. ujú, ujú, Este, amén, así, así lo dice en un salmo, ¿verdad? Que sí, el nombre de Dios, Dios lo ha exaltado hasta lo sumo y su palabra también, algo así dice el salmo. Entonces, lo que tenemos que hacer es confiar en el nombre de Dios. Por ejemplo, ujú, Jehová proveerá. Eso es ujú, un nombre compuesto. ¿Qué es Jehová proveerá? Proveer viene de la palabra que ve antes. ujú, Entonces ve la necesidad antes y entonces él suple. Entonces amén, ese nombre compuesto debe hacernos confiar en que él nos va a suplir, ¿verdad? amén, Así que hay que confiar en el nombre del Señor y apoyarse en él. amén, ¿Qué significaría sí, sí, sí. apoyarse? Bueno, y como tomarse de la mano de algo, como afianzarse de algo bien fuerte para que, que le da a uno seguridad de que está eh, pues bien fortalecido. Exacto. Esto debe quitar nuestro temor, ¿verdad? Ok. Ujú, El Salmo 27:1, que ya lo marcamos, ¿verdad? Seguimos pensando en, este, en esas palabras mí y yo, ¿verdad? Por ejemplo, en el Salmo 27:1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién ujú. temeré? Entonces, ¿qué puede quitarnos el temor según Salmo 27:1? Esa primera El parte que Señor, leí. el Señor, Exacto. ¿Por qué? ¿Qué es el Señor? Según versículo 1, solo lo que leímos Luz. en este momento. es mi luz, es mi salvación, es mi fortaleza, es mi Exacto. todo. ¿Viste? Exacto. Entonces, si es nuestra luz, entonces quiere decir que las tinieblas en las que yo estoy se desvanecen, porque si estamos en un Ujú, cuarto oscuro, bien oscuro, y prendemos la ujú, luz, no es que las ujú, tinieblas se quedan ahí luchando contra la luz y a ver quién gana, ujú, no, de una vez las tinieblas se van. ujú. Entonces, por fe tenemos que recordar que Él es nuestra luz, Él es Amén, el que alumbra nuestras tinieblas. amén, Jehová es mi lámpara, ¿verdad? Él alumbra nuestras tinieblas. Entonces, amén, cualquier temor que tengamos en nuestra vida, tenemos que recordar que nuestro Dios es nuestra luz. Es una luz amén, tan perfecta, ¿verdad? Que es, eh, en, si tuviéramos contacto en esta vida físicamente con esa luz, no la soportaríamos. Es la luz que va a alumbrar en el cielo, amén, ¿verdad? Pero la luz de Él debe disipar nuestro temor. Sí, la oscuridad da miedo, generalmente da miedo. Entonces debe disipar nuestro temor.
Ajá. Y uno en Además, un problema, perdón, ajá, sí, sí, bueno, uno en un problema uno entra en oscuridad, es cierto, ¿sí? Uno se bloquea o se le oscurece todo. Y es ahí es cierto, donde uno tiene que ver esta luz y exacto, acudir a esa luz que es el Señor para que en ese momento venga la claridad y la fortaleza para uno. exacto, exacto. Entonces, eh, buenos días, Rosita. Ahí le llega una invitación para que pase con doña Rosy. Es que no me sale. Ah, bueno, cuando le salga, si es que le sale, si no se queda ahí. Ok, Ok. ujú, gracias. Pastor, Entonces, sí, Ever, y es bonito lo que dice el hermano, ¿verdad? ajá, Agustín, sí, porque es cierto, cuando uno tiene problemas y dificultades, uno se siente como en una oscuridad, como que la mente se le pone solo cosas negativas y esa es la misma oscuridad. Pero como dice usted, Correcto, uno tiene que saber dar palabras de ánimo, porque cuando yo correcto. estuve pasando un momento difícil y ajá, que yo le conté a usted y me entró su llamada, yo ajá, sentí una tranquilidad, una paz. Entonces, digo yo, esa es la paz que da el Señor, o sea, mediante su palabra, porque usted me dijo que confiar en el Señor. amén, Entonces, Amén. por una palabra, yo me sentí tranquilo y ya todo lo negativo que pensaba o lo oscuro que estaba, lo ujú, hice a un lado o sea, me puse a pensar solo cosas positivas y confiando en el Señor, porque dije yo, el Señor es mi luz y Él es el que puso al hermano que me dijera estas palabras para que yo confiara más en Él. Entonces amén, ya uno piensa de diferente manera, aún estando en el problema. Tal vez uno no ha salido del problema, pero en el ujú, momento de que uno confía en el Señor, ujú, uno Toda ya la está confianza. viendo la luz del Señor. Amén. exacto, exacto. Amén. 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 Por algo el salmista o David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿verdad? Correcto. Ok, Amén. es una sombra. Dicen que las ovejas a veces las llevan por paredones oscuros, Ujú, porque las ujú, ovejas no pueden estar en un solo lugar, en un solo terreno. Si ujú. las dejan en un solo terreno, echan a perder ese terreno para siempre. Entonces las Ok. ovejas, el pastor las tiene un tiempo en un lugar, luego las saca y las lleva a otro lugar a que coman, luego las saca y así va dándole vuelta hasta que regresa a donde estaban al principio. Correcto. Entonces, en ese trayecto a veces tienen que pasar por paredones oscuros, ¿verdad? Ok, si Ajá. yo estoy de pie en un lugar y veo una sombra, este, sobre mí, ¿qué significa si veo la sombra de una persona sobre mí? Si estoy en un lugar, ¿qué significaría con respecto a esa persona? Que está más alta que yo. Está más alta O, y posiblemente esté cerca, ¿verdad? o esté O- cerca, sí. Sí, entonces, y Ujú, dice sombra de muerte, eso es como la ujú, sombra de la muerte, ¿verdad? Ok, ujú, pero Jehová es mi luz, ujú. Él Sí, alumbra mis tiempos. Ajá, es que ahorita uno pasa momentos difíciles y todo, e inclusive en lo más mínimo uno tiene que, eso que dijo usted antes, el cuidado que uno tiene que tener en animar o en decir algo a una persona, sí, porque el ejemplo más claro es que yo vaya a entrar en una sala de operación ujú, y para usted es una cirugía, ujú, pero para mí está en juego sí, un montón de cosas. es Entonces hay cierto, una gran diferencia entre la cirugía para mí y la cirugía para usted. O sea, como la exacto, están viendo. Entonces, en ese momento, uno no debería decirle, es una simple cirugía, eso va rápido y ya está, ya le sí, pasó. No, o sea, confíe en el Señor, usted está en las manos del Señor, amén, todo va a salir bien, estamos orando, y ahí es una gran diferencia, a exacto, que le digan a uno, no, no, es una simple cirugía, eso no es nada.
Sí, y a veces hasta usamos versículos, ¿verdad? Puede ser que en algún momento, no sé, hay que tener mucho cuidado porque a veces uno puede llegar en como ese ejemplo que usted da, decirle, recuerde que todo es para nuestro bien y confíe, no se desanime. Para uno es facilísimo decir eso porque uno no sé que va a ser Sí, operado, claro, ¿verdad? Y claro, son claro, verdades. claro. Mucho de lo que los amigos de Sí, Job le dijeron eran verdades, pero mal eso, aplicadas, exactamente, o no era el momento para dárselas. correcto. Entonces, sí, hay que tener ese cuidado. Ahora, con respecto a esto Amén. que dice Ever, viera que la otra vez estaba leyendo un libro de Nick Vujicic, el hombre que nació sin brazos y sin piernas, y él Ujú. invirtió un dinero haciendo un video y quedó totalmente mal económicamente. Y le vino una depresión muy grande por eso, y se sintió demasiado mal. Y una de las cosas que él dice es que cuando uno tiene problemas y está en un momento así, uno exagera. O sea, todo le parece más negativo de lo que realmente es. Y es importante tener en Mm, cuenta eso. Cuando uno pasa un momento difícil, generalmente uno exagera. O la mente de uno, o a veces quizás el enemigo. Entonces uno piensa que ujú, ya, o sea, que todo está más mal de lo que realmente está. Entonces, ujú, ujú. miremos al Señor, que es nuestra luz, además de que es nuestra luz, que es el Señor, según Salmo 27:1, que es la segunda palabra que dice que es nuestro Señor. Salmo Mi 27:1, salvación. salvación. Él es nuestra salvación. Él nos salvó por medio de Jesucristo para siempre. Él nos da el poder, nos salva del poder del pecado. Nos da el poder para vencer el pecado. Por eso Él es nuestra salvación. Amén. También Pastor, Jesucristo, sí, sí, Rosita, ¿en qué página están? en la ¿En qué página, página están? en la página 82. Salmo Ok. 27:1, Salmo 80, página 82. Sí. Este, También Jesús viene por segunda vez y nos va a salvar de la presencia del pecado. Cuando nos arrebate, ya vamos a ser salvados de la presencia del pecado para siempre, ¿verdad? Amén. Él es nuestra salvación. ¿Y qué más es el Señor según Salmo 27:1? Fortaleza. Exacto. En aquel tiempo, Amén. recuerdo, las ciudades tenían una fortaleza, un muro, a veces un muro y un antemuro. Entonces, Ujú, para ellos en ese tiempo esa era toda una protección, ¿verdad? Porque no existían aviones ni helicópteros. Entonces, una ciudad así estaba protegida que aunque viniera un ejército como el de Babilonia, por ejemplo, un ejército grandísimo, a veces duraban años para conquistar una ciudad por tener un muro como ese. Entonces, el Señor es nuestra fortaleza, Él es el que nos protege. Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación y Él es nuestra fortaleza. Debemos de confiar en Él, aunque estemos pasando momentos muy, muy difíciles. ¿Y qué tiene que irse en ujú. nuestra vida, según el Salmo 27:1? Temor. Exacto. El temor se va, se tiene que ir, por más real que parezca, porque el Señor es nuestra luz. Oiga, el que llena los cielos y la tierra. Él es nuestra salvación. Él es nuestra fortaleza, nuestra protección. No hay una protección mejor que esta. El temor debe irse. Amén. Por eso el salmista dijo ahí en Salmo 27:3 que si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello yo estaré confiado, porque Jehová es mi luz Amén. y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Y Juan 8:12 para terminar, ¿qué les dijo Jesús? Ahí en Juan 8:12, estamos ahora en la página 83. ¿Qué les dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, Sino que tendrá que. sino que tendrá luz, la luz de la vida. Ahora aquí viene la pregunta de los, ¿qué? Del millón. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuándo dijo Jesús eso? ¿Qué acaba de pasar cuando Jesús dijo eso? ¿Alguien recuerda? La muerte de él. No, 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 porque no.
Está él Cuando, sí, No, pues, Johnny. No, él está aquí en el ministerio público. Sí. ajá. Johnny. no, después, ¿Cuándo Jesús dijo eso? Pueden copiar. Lo Búsquenlo estoy ahí en diciendo. Juan 8. Busque qué Ujú. dice los versículos anteriores y me dicen cuándo fue que Jesús dijo eso. A ver, ¿quién es el que me va a decir primero? Búsquenlo ahí en Juan 8. ¿Con quién acaba de hablar? ¿Están buscando? A ver. 8:12. Con la mujer adúltera. Exacto. Con la mujer adúltera. ¿Y qué hizo Jesús con esa? ¿Qué iban a hacer los fariseos o los religiosos con esa mujer? ¿Qué iban a hacer? La agarraron en el acto. Apedrearla, o sea, Exacto. matarla. La agarraron en el acto y iban a qué? Querían que Jesús aprobara qué, apedrearla. 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 Exacto. Entonces Jesús les dijo, ¿verdad? Que esté sin pecado sea el primero en tirar la primera piedra y todos se fueron. Y le dijo Jesús a ella, mujer, Ujú. ¿ninguno te condenó? Y ella le dijo, ninguno, Señor, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él perdonó a esta adúltera, ahora porque ella fue perdonada, debía seguir a Jesús, porque Él es la luz, y ya no iba a andar más en tinieblas. Muy bien, vamos a parar aquí. Voy a dejar esto guardado para la próxima semana, porque ya se nos fue el tiempo. Bien, voy a, voy a enviarlo a hermano Walter y me lo voy a enviar a mí mismo para recordar dónde quedamos. Perfecto. Johnny nos devuelve a las hermanas, por favor. Sí, Gracias a señor. Dios por lo que hemos aprendido. Ha sido una bendición Amén. que estas cosas puedan quitarnos todo temor, que nos puedan dar la fortaleza del Señor y nos dé la Amén. victoria. Sí, amén. Sí. Amén. Ya casi nos despedimos. Estamos Ujú. esperando a las otras hermanas. Qué lástima que se pasa tan rápido el ¿Verdad? Se fue un 2 por tiempo. 3. Cierto, cierto. Oh, Dios, Ujú. es una lástima. Sí, pero Sí, bueno, pero es sí. como decían los abuelos, poquito pero bendito. Sí, Siento exactamente. que acaba de entrar y ya se fue. Perdón, Pastor, perdón. Voy. A ver, ¿qué decía Rosita? Ah, Rosita, ¿qué decía? La Que siento que agarramos. ya salimos. Ah, ya, sí. Ever. sí que cuando Job estuvo en la angustia, Ajá, él confió en el Señor. sí. Y el pasaje que yo dije ahora, no sé si estaré equivocado, cuando él dice de que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, entonces es cuando él estaba en la angustia, fue cuando más confió en el Señor. Sí, es que después de toda esa Ujú. prueba, Dios llegó a ser tan real para la vida de él que era como verlo. Amén. Sí, eso es lo que está dando a entender. Y eso es lo que pasa a través de las pruebas, que cuando ya el Señor le saca a uno, ya uno conoce mejor al Señor. Por eso la idea es Amén. permanecer, o ¿cómo se llama? Perseverar, ¿verdad? Perseverar contiene dos palabras, que es esperar, o perdón, paciencia tiene dos palabras, que es esperar y perseverar. Aunque Amén. parezca muy difícil, hay que seguir al Señor dándole gracias, confiando en Él. Sí, Ujú. amén. Bueno, gracias a Dios. Hermanas, ¿alguna hermana quiere compartir algo de lo que aprendió brevemente? Muy lindo todo, precisamente
en eso, que debemos de tener esa confianza en Dios pese a todo, ¿verdad? Las aflicciones que pasemos y Exacto. las angustias que pasemos. Él siempre estará a nuestro lado, ¿verdad? Amén. Y Exacto. Él salva al abatido y al contrito de espíritu, ¿verdad? Él nos levanta. Amén. Amén. Excelente. Ok, voy a pedirle a hermano Ever que nos despida en oración. Oramos por Luis Fernando, que esté bien de salud para mañana, bueno, desde ahora para mañana, que Dios quiera Amén. que pueda seguir trabajando esta semana por la Sí, hijita, amén. para Amén. que el Señor también la sane. Y Walter anda con la esposa haciendo un examen porque mañana tiene la operación, entonces vamos a orar también por ellos. Amén. ¿Oramos? Ujú. Amén. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta maravillosa mañana que nos has permitido estar delante de tu presencia, para aprender, Señor, cada día más, conforme a tu palabra, para poder andar, Señor, como nos manda tu palabra, Señor, que andemos en luz, porque tú eres luz. Y te pedimos, Señor, en esta mañana por nuestro hermano Luis Fernando, que lo sane, Señor, de su dolencia, que amanezca bien mañana y que pase el resto de la semana en perfecto estado. Bendice a su hija, Señor, guárdala siempre en tu mano, Señor, poderosa. También te pedimos por Walter y su esposa, que le ayudes a que le vaya bien, Señor, en la operación, en todo lo que le vayan a hacer, que seas tú poniendo la mano en ella, Padre eterno. Bendice a su hogar, a su familia. Bendice a cada uno de los que pudimos estar, Señor, en esta maravillosa enseñanza que nos has permitido, Señor, poder compartir. Gracias, Señor, te damos. Bendice, Padre eterno, la prédica que se llevará a cabo dentro de un momento, la clase de los niños también. Usa a las hermanas, usa a nuestro pastor o al que dirigirá, Señor, la prédica. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Recuerden Amén. que Amén. amén. Ahora a las 12 tenemos la lección de los niños. Recuerden que a las 12:30 tenemos la predicación. ¿Ok? Amén. Entonces, Dios les bendiga a todos. Es una bendición haber estado con ustedes. Amén. 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 Dios les Bendiciones. bendiga. Igualmente. Nos vemos. Amén. Nos vemos. Luego. Hasta luego.